Oro para que Dios pueda poner realmente claridad en todo nuestro entendimiento para poder recibir lo que Dios quiere decirnos en esta noche. He titulado el mensaje de hoy, 4 actitudes ante la presencia de Dios. Dios está presente aquí. Algunos amenes. Dios está presente aquí. Gloria a Dios. Él prometió su presencia hasta el fin. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener convicción de que Él está presente aquí. Pero también está presente en tu casa, está presente en tu trabajo, en tu escuela. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Sin embargo, aquí celebramos intencionalmente su presencia y declaramos su presencia en medio nuestro. Por lo tanto, Él se está paseando en medio nuestro, mirando nuestros corazones. De acuerdo a nuestra necesidad, seguramente Él va a suplir, porque Él tiene poder para suplir toda necesidad. Y vamos a ver de qué se trata este mensaje, porque en este pasaje de Samuel, del libro de Samuel, encontramos 4 personas que tienen distintas actitudes ante la presencia de Dios. Como pudieran haber aquí 4 actitudes diferentes. Por eso vamos a ir por parte, por favor. Dios es el gran espectador. Por favor, seguidme en esto primero antes de entrar a la lectura de la Biblia, pero no nos distraigamos. Dios es el gran espectador y nosotros somos los protagonistas de este culto. Yo sé que vos has venido a lo mejor a recibir el culto, pero el culto lo tiene que recibir Dios. Y cuando Él lo recibe y se deleita, indudablemente va a prodigarse en bendiciones abundantes para su pueblo, porque nunca salimos igual, a menos que hayamos venido con indiferencia y sin ninguna expectativa de recibir. Pero si hemos venido con un corazón realmente dispuesto y con fe, sin duda Dios va a hacer lo propio para bendecirnos. Por lo tanto, Dios está expectante de recibir en este culto lo mejor. Y nosotros somos los protagonistas, así que ¿cómo vamos a protagonizar este culto? ¿Con indolencia, con dejadez, con indiferencia, con flojera o con todas las ganas, con todas las fuerzas? Es una pregunta. Muy bien. Pero miren, sigamos. Ante la presencia de Dios podemos ser o adoradores o indiferentes. Adoradores es cuando realmente queremos reconocer a Dios y celebramos su presencia y lo queremos poner bien en alto porque lo adoramos en espíritu y en verdad. Indiferentes es cuando, bueno, no me importa. Es una actitud realmente de dejadez. Y a veces nosotros podemos incurrir en esta actitud de indiferencia cuando nos distraemos con suma facilidad. Yo sé que para algunos que son nuevitos puede ser que se distraigan fácilmente, pero estoy hablándole a los viejitos de la iglesia que a veces también se distraen con suma facilidad. Si Dios está esperando recibir lo mejor, bueno, tenemos que darle lo mejor a Él, porque hemos venido a darle culto y a reconocer su preciosa, excelsa y gloriosa presencia. Pero ahora también tenemos que tomar en cuenta este texto, Hebreos 11:6. Dice, el que se acerca a Dios debe creer que lo hay y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que existe. Tenemos que saber que Él está y que nos está esperando con los brazos abiertos, porque Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Por eso los que se acercan a Dios deben creer que lo hay, deben tener convicción de que Él existe y que a su vez es premiador, es galardonador de aquellos que lo buscan. Por lo tanto, si vos lo buscás a Dios, si vos lo querés encontrar con un corazón realmente dispuesto, vas a recibir un premio. Dios tiene algo especial para darte y por supuesto sus bendiciones son inigualables. Pero ahora vamos a ver entonces las actitudes de Usa, Obed Edom, Mical y David. Estas 4 personas aparecen en el texto que vamos a considerar en esta noche. Vamos a ir siguiendo entonces, pero antes de entrar en la lectura del texto te quiero animar a considerar la actitud de Usa. ¿Quién era Usa? Antes de entrar en el texto, fíjense, yo creo que algunos ya lo conocen, pero David tenía ya su reinado, ya estaba en el trono y sin embargo algo le faltaba. Y era el arca del pacto, el arca de la nueva alianza. El arca simbolizaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa arca estaba en tierra de los filisteos, estuvo casi 20 años, hasta que fue devuelta. Esa arca humilló al dios Dagón,
Los que quieran leer en los textos antes del capítulo 6, allí está detallado, humilló al dios Dagón de los filisteos a tal punto que los filisteos se vieron obligados a devolver esa arca a la tierra de Israel, y justo David la quería, porque de esa manera completaría todo lo que tenía en su poder. Le faltaba justamente el arca, que simbolizaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando él la hizo traer, comenzaron a venir con el arca, y ocurrió un incidente que se detalla aquí en el texto que vamos a leer. Pero resulta que el arca estaba en la casa de Abinadab. Abinadab era una persona con excesivo cuidado, estuvo con el arca a tal punto que no le pasó nada. Y él tenía 2 hijos, uno se llamaba Ayot y el otro se llamaba Usa. Pero con los hijos no fue tanto como con el padre, era que con los hijos era muy diferente lo que pasaba en relación a Dios. Oro para que me vaya siguiendo, pero puede haber una diferencia abismal entre un padre y madre en relación a sus hijos. Puede ser que el padre y la madre estén consagrados y los hijos no. O puede ser viceversa, que los hijos estén consagrados a Dios y los padres no. En este caso Abinadab estaba consagrado a Dios, pero los hijos no tanto, o no, directamente porque pasó lo que pasó. Vamos a leer entonces, la actitud entonces de Usa fue una actitud religiosa, y su resultado fue la muerte. Y ahora sí vamos a leer el texto de 2 Samuel, capítulo 3, del versículo 3 al 4, y luego del versículo 6 al 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante de él, porque Ayo iba delante de él, del arca. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué Usa murió? En aquel entonces se estilaba de esa manera. Hoy disfrutamos de la gracia de Dios, que con Cristo Jesús hay misericordia y renovación de oportunidades. En aquel entonces la jurisprudencia de Dios actuaba de otra manera. Por supuesto, ahí se manifestó la mano de Dios, una mano punitiva, donde las personas que hacían cosas relacionadas con Dios, pero que no tenían un corazón dispuesto para Dios, realmente sufrían consecuencias. Hoy también, de hecho, hoy también sufren consecuencias, solo que no son de esta manera. Y la muerte podría simbolizar depresión, angustia, tristeza, dolor y un montón de otras cosas más que la gente no disfruta por no relacionarse con Dios debidamente. Por eso aquí Usa está mostrando una actitud religiosa. ¿Por qué? Porque era hijo de un creyente. ¿Quién era el creyente? Abinadab. Abinadab había estado al cuidado del arca durante 20 años y nada le había ocurrido. Y sin embargo, apenas salió el arca del pacto, el arca de la alianza, de camino rumbo a Jerusalén, uno de sus hijos quiso simplemente sostenerla, y al tocarla con una actitud indolente, irreverente, ¡pum!, cayó como seco. ¿Qué significa esto? ¿Qué lenguaje espiritual tiene para nosotros hoy? Así sucede con muchas personas que a veces actúan de una manera religiosa. Y la muerte, vuelvo a repetir, no es un fulminazo de parte de Dios, sino simplemente no disfrutar de sus bendiciones, no disfrutar de la plenitud que Dios trajo por medio de Jesucristo. Usa y Ayot eran hijos de un creyente, eran hijos de un líder, eran hijos de un pastor, eran hijos de un diácono, por así decirlo. Habían crecido en la familia cristiana, habían sido criados en el seno de una familia que tenía relación con el arca. Y fíjense que también trataban el arca, que ninguno murió durante todo ese tiempo. Pero apenas uno de sus hijos la tocó, ¡puc!, cayó como fulminado. ¿Saben lo que significa esto? Que a veces hay personas que pueden estar cerca de creyentes consagrados y ungidos toda la vida, pero no recibir la bendición de Dios, ni tampoco conocer a Dios, ni relacionarse con Dios como debería ser. Eso puede suceder con hijos de creyentes.
hijos hasta de pastores. No hay garantía de que por ser hijos de pastores sean creyentes. Como decimos siempre, por nacer dentro de un garaje vos no vas a hacer auto. Tampoco por nacer dentro de un hogar cristiano, tu hijo va a ser cristiano. Hay personas que han testificado a los suyos durante todo el tiempo. Sin embargo, cuando fueron mayores de edad tus hijos, ellos tomaron su propia decisión, se fueron lejos de la casa, de la familia, entraron en el camino de las drogas, de la noche, de la farra, de la corrupción, y sus padres han quedado sufriendo, heridos, llorando, clamando por la vuelta de esos hijos. ¿De qué valió todo lo que le hablaron? Pues parece como que cayó en saco roto en algunos. Pero la Biblia dice que nunca vuelve vacía la palabra. Y yo sé que los que lo hacen con realmente convicción y amor y fe van a tener sus frutos. Y esos jóvenes que se han alejado en el mundo, perdidos en las drogas, el Espíritu Santo seguramente en algún momento les hablará y los hará volver en sí, como lo hizo con aquel hijo pródigo que estaba comiendo lentejas en los platos de los cerdos y tomó conciencia y reaccionó y dijo: no puede ser que yo esté en esta condición de vida, voy a volver a la casa de mi padre. ¿Saben cuántos casos yo he visto así? Bueno, Usa era un creyente nominal. Usa era un hijo de un creyente fiel y sincero que agradó a Dios cuidando el arca, pero Usa no, a tal punto que hizo una actitud equivocada y por eso le valió la vida misma. Fíjense lo que aprendemos aquí de estas características de Usa. Provenía de un hogar cristiano, se acostumbró simplemente a la vida de iglesia, como algunos se pueden acostumbrar también. Se quedó con lo natural y dejó de ver lo espiritual. Se quedó con lo que veía, pero no pudo ver lo que no se veía, porque eso depende de la fe. Y la Biblia dice claramente que los que no tienen fe están en el camino de la vista, y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Usa directamente vivía dentro de lo natural, es decir, que todo lo que tocaba y veía para él era real, pero lo que no tocaba y no veía para él no era real. Por eso les pregunté al principio si creían en Dios y si se acercaban a Dios creyendo que Él existe porque es real y es galardonador de aquellos que lo buscan. Usa se adaptó al medio ambiente, pero no tenía un compromiso verdadero. Como vos también y como yo también podemos acostumbrarnos al medio ambiente. Yo entro a este lugar como nuevo y de repente me fijo cómo actúan, veo que cierran los ojos al orar, veo que levantan algunos las manos, veo que cantan y yo me adapto fácilmente al ambiente. Es como que de repente entro en consonancia y parezco uno más de todos los que estamos aquí. Pero ¿qué hay dentro de mi corazón? Dios lo ve, Dios nos conoce, Dios sabe exactamente quiénes somos cada uno de nosotros. Usa no sabía eso y creyó que simplemente con adaptarse al medio ambiente y con hacer las cosas medianamente sin ser una persona reprochable iba a pasarla bien e inclusive agradar a Dios de esa manera, y a Dios no lo agradamos de una manera común y corriente, lo agradamos como Él quiere ser agradado, y está en la misma Biblia el detalle. Usa su adoración a Dios era meramente exterior, como puede ser también la tuya y la mía. Discúlpame que te lo diga así, pero a veces, como dijo el pastor Paz una vez cuando vino a predicar, caras vemos, pero corazones no. A lo mejor tu corazón está muy lejos, como dijo Dios en una oportunidad: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Hay personas que de repente no ponen todo su ser delante de Dios, simplemente ponen la mente. A veces hay personas que cantan las canciones mecánicamente, otros ni siquiera las cantan. Una vez le pregunté a una persona: ¿por qué no cantás en las reuniones? Y me miró con una cara de bronca. Bueno, no quiero entrar en detalle, porque esa persona está aquí. Sé por qué lo digo, porque cambió. Pero ¿sabés lo que pasó en una oportunidad? Le pregunté a una persona: ¿por qué no cantas? Y esa persona me dijo: no puedo cantar, quiero cantar pero no puedo cantar. Y yo le dije: estás atada.
Y en serio, estaba atada por demonios. Estaba atada por demonios. Los seres inmundos malignos espirituales quieren evitar por todos los medios de que vos abras tu boca y cantes. Pero Dios quiere ser alabado, quiere ser adorado, quiere ser aclamado. Y nosotros como iglesia tenemos que hacerlo. Y ya vas a ver cómo lo hizo David en su presencia. Usa también creyó que servir a Dios era como hacer cualquier otra cosa. Vos no podés pensar que servir a Dios es como servir en un club social, en una sociedad de fomento, en un partido político. Es totalmente contrario. Dios realmente desea de nosotros lo mejor, y servir a Dios es hacer un acto realmente de adoración a Dios. Usa pensó que era como cualquier otra cosa y se equivocó. Por eso servir a Dios es un acto de adoración sublime y nosotros queremos hacerlo. Y por último, murió por irreverencia. Y vuelvo a repetirte, en aquel entonces existía este tipo de trato. Hoy simplemente se corta la bendición. Podés estar sufriendo algún tipo de depresión o cosas que puedan realmente afectar tu vida por el simple hecho de tomar a Dios como cualquier cosa o de relacionarte con Dios como si fuese cualquier cosa. Dios, como dicen los filósofos, es el totalmente otro. Y nosotros tenemos que aprender a conocerlo y proseguir en conocerlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que busca Dios, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué enseñanzas tenemos de Usa? La primera, la vida cristiana no es rutina ni aburrimiento, es novedad de vida. ¿Qué es la vida cristiana? Novedad de vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo viejo pasó. Lo viejo puede haber sido aburrido, chato, miserable, corrupto, pero lo nuevo es bendición, es novedad de vida. Por eso la palabra aburrimiento no entra en mi vocabulario a partir de Cristo. Sin embargo, hay muchos jóvenes aburridos, me aburro, estoy aburrido, y eso habla de que no tienen el poder del Espíritu Santo para llenarles de gozo y de paz y de creatividad para enfrentar la vida y conquistar los logros que Dios quiere que conquistemos. Usa se aburría, vivía una vida tan natural, tan común y corriente, y como dijo el famoso Watchman Nee, lo común y corriente no es santo, lo santo es lo diferente. Por eso nosotros tenemos que salir del molde y entrar en salir de la corriente natural de este mundo, como Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué nos enseña Usa entonces? Las cosas de Dios no son para ser simplemente conocidas, sino vividas. Esto lo advertimos todo el tiempo, pero de nada vale que te sepas la Biblia de memoria y hasta que la recites, sino que vos la vivas. Sea poco, vivilo. Aprendé realmente y lo que aprendas, vivilo. O empezá a compartir lo que aprendés, enseñándolos a los que te rodean. Lo poquito que recibas de Dios va a traer bendición a tu vida. Empecé a leer la Biblia. Realmente a mí me maravilla aquellos que viven la Biblia, porque los que viven la Biblia son transformados. Pero los que no cambian nunca, y vos ves que pasa el tiempo y siempre los mismos defectos, siempre los mismos problemas, siempre las mismas debilidades, y nunca vencen, nunca conquistan, nunca progresan, nunca alcanzan sus logros, es porque no están viviendo la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento en base a lo que la palabra de Dios nos indica. Amén. Por eso tenemos que vivir la Biblia. Usa la sabía de memoria, había crecido en la escuelita dominical, se recitaba los textos de memoria, conocía de memoria la costumbre de la iglesia, pero no vivía la Biblia, no vivía la vida cristiana verdadera. Y por último, todos los que se quedan con lo natural no llegan a experimentar lo sobrenatural. Miren, hemos tenido algunas changuitas que da Dios, y gloria a Dios por estas changuitas, que tiene que ver con confrontar a las huestes de Satán. Sí, así te lo digo.
Me acuerdo cuando nos invitaban a nosotros de distintas iglesias de la República Argentina para dar el curso sobre liberación y confrontación con huestes de Satán, me preguntaban los pastores por teléfono, ¿a quiénes invitamos? Y yo les decía, a los líderes. Hasta que empecé a ver distintos programas y me di cuenta que todos los programas de televisión apuntan a todo el mundo y muestran crudamente todo y sin ningún tapujo, sin ningún tipo de pudor. Y yo dije, no puede ser que nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que tenemos que estar enseñando la buena palabra para advertir a mucha gente y para no caer en las garras de Satanás, estamos simplemente eligiendo un grupito de personas para enseñarles. Y a partir de ahí le dije, mira, invítate a toda la iglesia. Y comencé a ver cada cosa, recorriendo la Argentina, de personas que estaban atadas y sufrían muchas cosas malignas de parte de Satanás, enyugadas, personas que no eran libres del temor, del pánico, de la depresión, que le hablaban de noche, que no descansaban, con curas de sueño, con pastillas y con un montón de situaciones que hablaban de una vida realmente muy tortuosa y muy turbulenta. Cuando Dios quiere liberar a todos y hacer de todos nuevas criaturas por medio de Jesucristo. Y en estas últimas semanas tuvimos varias changuitas así. Y algunos jóvenes vinieron a hablar y me dijeron, pastor, yo la verdad que estaba medio decaído, pero a partir de estas experiencias me puse las pilas. Ahora me doy cuenta que no puedo quedarme quieto, tengo que hacer algo para crecer. Y yo dije, ¿por qué es necesario que tengan que suceder tantas cosas para que nosotros despertemos? Por ejemplo, me acuerdo de un joven que fue a un encuentro nuestro y otro que fue también a un campamento, y cuando volvieron ambos decían, la verdad que ahora vamos a darle con toda. Y era como que de repente yo me preguntaba, ¿por qué tiene que ser un campamento? ¿Por qué tiene que ser un encuentro para que nosotros despertemos? ¿No puede ser directamente la simple lectura de la palabra de Dios que nos esté guiando, orientando, instruyendo? Si nosotros realmente queremos obedecer la voz de Dios, hace falta que seamos choqueados por algo para recién despertar y darnos cuenta de que hay una realidad totalmente diferente a la que estamos viviendo. Bueno, Usa vivía una vida tan natural, tan cualunque, tan chata, tan aburrida, tan dentro de lo natural, que no experimentaba lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es que cuando vos te enfrentes a una persona que está llena de demonios, no salgas corriendo, ni te asustes, ni tengas miedo, sino que en el nombre de Jesús le digas a los demonios, salgan, y esos demonios van a salir. ¿Cuántos lo creen? Porque es así, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Por eso, iglesia bendita de Jesucristo, despierta, levántate y anda. Me salió bien, ¿no? Gloria a Dios. Segunda actitud, la de Obed-Edom. Vamos a leer el texto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8 al 11, dice así la palabra de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. No sé si te das cuenta del lenguaje de este texto, pero David tuvo miedo inmediatamente que fue testigo de que el arca, por el simple toque del arca, Usa cayó fulminado. Dijo, no quiero llevar. Es como que tuvo miedo, no se sintió capaz, y le dijo, Obed-Edom, toma el arca, la llevas vos. Obed-Edom podría haber dicho, no, ni loco, conmigo no cuente. Si pasó eso con Usa, conmigo a lo mejor pasa igual. Sin embargo, ¿qué hizo Obed-Edom? Obedeció. Obed-Edom cargó el arca, se la llevó a su casa y fue bendecido por Dios. Características de Obed-Edom. Siervo de Dios. Y los siervos sirven.
Los siervos sirven. Y Obed-Edom fue un siervo precioso de Dios. Le dijo, está bien, hago la voluntad de Dios. Porque venía a través de David la voluntad de Dios. Y Obed-Edom obedeció. Y vos como siervo de Dios o como sierva de Dios, ¿obedeces rápidamente o pones condiciones? ¿O estás expectante para ver si te es cómodo el desafío que te dan y estás eligiendo qué hacer? Y si no cuadra con tu voluntad, directamente no haces la voluntad de Dios. ¿Sabes que hay muchas personas que no hacen la voluntad de Dios? Eligen qué hacer, buscan satisfacer su comodidad. Sin embargo, están los siervos de Dios que le dicen al Señor, heme aquí, envíame a mí. Hay personas que de repente no pueden ser usadas por Dios, porque tienen tanta carga de voluntad propia y de egocentrismo que Dios no puede valerse de ellos, porque competiría con sus voluntades. Y Dios quiere personas dispuestas para que le digan a Él, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando Dios me llamó a Luján, pero me acuerdo que yo le dije a Dios en ese momento, Señor, si querés que yo vaya a China, voy a China. Pero me llamó a Luján, que para mí era como China. En serio te lo digo, porque yo no conocía Luján, nunca había estado en Luján. Para mí China y Luján era lo mismo. Era el desafío de hacer la voluntad de Dios. Y eso al principio me dio quickie. Sin embargo, tuve que tomar una decisión y doy gloria a Dios hoy de haber tomado esa decisión. Yo creo que aquellos que no hacen la voluntad de Dios, escuchá por favor, yo creo que aquellos que no hacen la voluntad de Dios sufren realmente porque no entran en lo perfecto, porque lo perfecto es la voluntad de Dios. Porque su voluntad es la garantía más grande que tenemos para ser felices y dichosos. Por eso muchas personas no están pudiendo ser útiles a Dios porque eligieron y tomaron una decisión equivocada. Yo hago la mía, satisfago mi propia necesidad, quiero hacer lo que me plazca y lo que vaya de acuerdo a mi propia voluntad, y eso por supuesto los margina de servir a Dios como debe ser. Obed-Edom fue valiente. Y hay desafíos en la Escritura todo el tiempo. Esfuérzate y sé valiente. Yo te animo que seas valiente. Vos podés servir a Dios como un instrumento de bendición para todos los que te rodean. Pero para que eso suceda tenés que tomar una decisión de pararte, de levantarte y de animarte a confesar a Cristo. A pesar del entorno. Hay entornos infectados de demonios. Pero hay entornos que han sido creados por la misma complejidad de la persona que ha construido un montón de cosas que directamente no existen, y tiene que ver con la incredulidad, la falta de fe y el hecho de vivir en base a emociones, y en vez de creer por fe, creen por emociones, y en vez de creer por fe en la palabra de Dios, creen en lo que ven de acuerdo a las circunstancias que le rodean. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso la voluntad de Dios no se razona, se cumple. Y Obed-Edom, cuando David le dijo, lleva el arca, él inmediatamente tomó, obedeció, fue un siervo precioso de Dios, y fue y tuvo el arca por 3 meses, y esa arca bendijo su casa y a toda su familia. Obed-Edom fue obediente, pero también fue esforzado. ¿Por qué? Porque llevar el arca era un riesgo, y servir a Dios es un riesgo, pero Obed-Edom decidió correr ese riesgo y fue bendecido. Yo decidí correr el riesgo de venir a Luján, y ¿qué fui? Bendecido, mucho más allá de lo que ni siquiera me hubiese imaginado. Mirá lo que me hubiera perdido. En serio te lo digo, doy gloria a Dios. Los que están aquí desde aquel entonces saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? Éramos un grupito de 4 o 5, y mira hoy, cada culto que tuvimos a partir de este día, cada vez más lleno, más lleno, más lleno. Así que de paso te tiro el motivo, que estés orando por un lugar nuevo. Si sabes de algún lugar nuevo
que no esté tan lejos, que no esté tan lejos. Habla, avisa, decime algo, pero no me dejes a mí solo con la angustia y la carga de orar y clamar por un lugar nuevo para la iglesia, porque ya hace falta. ¿Te imaginas un culto con todas las reuniones juntas y todo el pueblo que se congrega aquí? Sería una multitud. Y encima somos un minúsculo grupito recién comparado con los 140.000 habitantes que tiene esta ciudad. Y hay gente de José C. Paz aquí, hay gente de Navarro. ¿De qué otra localidad hay? A ver. Capilla. Ya somos internacionales, gloria a Dios. Y en los cultos anteriores tuvimos de General Rodríguez, de Mercedes, y vienen de otros lugares también. Y los que van a venir todavía. Amén. Así que, hermano y hermana, mantenete firmes. Torres. Están tímidas acá las hermanas de Torres. O de Torres son, ¿verdad? Opendorf, cierto. Subieron los de Torres en el anterior culto. ¿Vieron? Ya metí la pata. Ahí está Torres, perdón. Bueno, está bien, muy bien. Torres, perdón. Se quedaron calladitos. Yo me había dicho, aquí estamos los de Torres con una pancarta ya preparada. Para el aniversario sería bueno que vengan así. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y recién empieza todo. Son nuestros primeros 25 añitos. Así que prepárate para cosas mucho mayores y mejores, porque esto va de gloria en gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver las enseñanzas de Obed-Edom. Las cosas de Dios son siempre sagradas. Siempre son sagradas. No lo tomes a menos, por favor. Te piden algo, hacelo como para Dios. Sea lo que sea que hagas. Limpiar un baño, barrer aquí, pasarle un trapo a una silla, cantar, predicar, tocar. Hacelo como para Dios. Todas las cosas relacionadas con Dios tienen su bendición si se hacen con un corazón totalmente consagrado, como lo hizo Obed-Edom. Vale la pena correr el riesgo por servir a Dios. Vale la pena por correr el riesgo por servir a Dios. Así que empezá a servir a Dios y vas a ver los frutos. La honra y la reverencia a Dios es mucho más importante que cualquier sacrificio. Sería muy largo de entrar en detalle, pero hay muchos textos que nos hablan de que es más importante cómo lo hacemos que lo que hacemos. ¿Qué dije? Le falta una palabra. Es más importante cómo lo hacemos que lo que hacemos. Así que por favor lo que hagas, sea poco, sea mucho, sea para la gloria de Dios. Pero vamos a ir más rápido. Entonces la tercera actitud, Mical, fue insultante, resultado de esterilidad espiritual. Te la voy a detallar porque vamos a ir rápido, pero Mical tiene una actitud muy fea como esposa de David, el rey de Israel y autoridad de parte de Dios. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 14 al 16. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Eso habla de que tenía una vestidura sacerdotal. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. ¿Con qué? Con júbilo y sonido de trompeta. ¿Dónde está Tuti? A ver la trompeta bien fuerte. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Es decir, que Mical quedó impresionada y espantada por lo que veía que hacía su esposo David. Versículo 20, seguimos. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fíjate lo que dice: volvió David luego para bendecir a su casa. David volvía a su casa contento y encontró a su mujer rencillosa. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas abrió la puerta, Mical se quejó y le dijo de todo. Y David quedó impactado. Y por supuesto esto habla de un carácter, de una vida que no se condice con la voluntad de Dios.
Por supuesto, Mical es un ejemplo negativo para nosotros. ¿Cuáles eran sus características? Era hija del rey Saúl. ¿Ustedes se acuerdan la historia? Cuando David salió a perseguir a los filisteos y conquistó a un montón de filisteos derrotándolos, cuando volvió con esos trofeos, ¿qué hizo Saúl? Le dijo, toma a mi hija Mical, te la doy en trofeo porque te lo has ganado. Sin embargo, Mical no lo amaba a David. Mical no quería saber nada con David, simplemente fue algo que se dio por parte del padre que le quiso premiar a David. Y ellos seguramente tuvieron una relación muy mal, equivocada, y así crecieron, y así se relacionaron, como a veces muchos matrimonios que viven como perros y gatos bajo el mismo techo, y no se aman, no se respetan, no se consideran, ni siquiera se dialogan, ni se comunican. Aquí Mical muestra el ejemplo de una mujer maligna, que podría ser hasta casi como Jezabel, el ejemplo de una mujer que quería tener el dominio sobre el hombre, subyugar al hombre, humillar al hombre, descalificar al hombre, denigrar al hombre y ponerle un pie encima. Dios nos libre de ese tipo de mujeres en los hogares de nuestra iglesia, que realmente haya mujeres realmente santas y que puedan honrar a Dios, pero también honrar a sus maridos. Criticaba a su marido, y esto es muy común. Por favor, no critiques a tu esposo, ni vos, esposo, critiques a tu mujer. ¿Por qué? Porque eso habla de división, habla de una casa dividida, y una casa dividida, la Biblia dice, no prevalece. Era rebelde a su marido, tenía un proyecto propio, y alguien dijo, un hogar con dos cabezas es un monstruo. Es decir, había una competencia infernal entre el hombre y la mujer. Pero ahora todo lo que estás escuchando, varón, oro para que no seas inmaduro para procesar esto que estás escuchando. ¿Por qué te digo esto? Porque me acuerdo que dimos un curso hace mucho tiempo sobre la autoridad correcta, cómo se debe establecer, y inmediatamente salió un hombre de ese curso revolucionado, fue a su casa y le dijo, ¿sabéis lo que dice el pastor? Que vos tenés que hacerme caso, vos tenés que sujetarte. La esposa me llama, me quería comer. La esposa dice, pastor, ¿qué le dijo a mi esposo? Vino aquí. Y me tuve que ir allá, ya dije, ¿dónde? Y le dije, ¿qué pasa? Me dice, ¿no dice la Biblia que la mujer se tiene que sujetar al marido? Sí, pero cuando el marido es bueno, amoroso, tierno, dulce, y está bajo la guía de Dios. Pero si el marido es maligno, satánico, emisario de Satanás, y quiere hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿qué haces ahí? La Biblia dice que algunos se sometieron a sus esposos, pero con un propósito, y esos esposos eran inconversos, pero esas mujeres eran realmente muy sufridas y muy consagradas a Dios, y supieron soportar tenazmente realmente la situación incómoda que se daba en sus casas. Algunas surgieron como Débora, donde el hombre no era la autoridad en la casa, sin embargo la mujer asumió un rol de autoridad fuerte que salvó el barco, como Débora salvó a Israel. Pero eso no es justificativo para que la mujer quede para siempre como líder de su casa. Este muchacho se había desubicado, este muchacho malinterpretó las Escrituras y quería ejercer un autoritarismo por fuerza despótica contra su esposa. Tuvimos que entrar en una serie de consejerías bíblicas para enseñarles a ellos cómo tenían que ser en su relacionamiento el uno para con el otro, para que realmente se dé una sujeción en amor y que la sujeción sea de bendición y no de derrota ni de fracaso. Ahí hay todo un proceso, pero tienen que haber ambas partes dispuestas a aprender lo que la Biblia nos enseña. Por eso el marido realmente tiene que estar bajo la guía de Dios y no bajo la guía de Satanás. Es mucho más largo, pero por favor entiendan bien. Mical se había enfrentado a David y directamente no lo quería, no lo amaba y lo combatía, lo criticaba, murmuraba y por supuesto hacía que
su vida fuera todo un infierno. Mical estaba pendiente del qué dirán y de guardar la apariencia. A veces hay personas que están pendientes de guardar la apariencia. Sin embargo, David estaba libre, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Hay personas que quieren guardar la apariencia. Pueden ser por fuera lindos, atractivos, pero ¿qué dice Mateo capítulo 23? Por dentro a lo mejor son carroñas llenos de huesos de muertos. Y esa era la actitud de los fariseos e hipócritas, que por fuera se mostraban como lindos ante la sociedad, atractivos, agradables, pero por dentro Dios los reprochaba. Dios no los quería ver ni cerca. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso tenemos que hacer la voluntad de Dios y buscar el rostro de Dios para encontrarlo y estar cara a cara con Él y disfrutar de su gloriosa presencia. Amén. Pero vamos a ver la última, la enseñanza de Mical. Los que solamente miran siempre critican a los que hacen. ¿No es verdad esto? Regla universal. Los que miran siempre critican a los que hacen. Los que hacen siempre se van a equivocar. Los que no hacen nada ya están equivocados. Pero hay quienes no hacen nada y están mirando de afuera, como Mical estaba mirando de la ventana lo que hacía su esposo y estaba criticándolo. Y hay mucha gente que no hace nada, no mueve un dedo y critica. Pues aquí está el caso de Mical. Enfrentarse a la autoridad no da frutos. Todos los que se enfrentaron a la autoridad perdieron. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 6? Esto es tema espiritual. Dice, no en vano la autoridad lleva la espada para castigar a ¿quién? Al que hace el mal. Si quieres no temer de la autoridad, haz el bien y tendrás la aprobación de ella. Por eso, toda autoridad es representativa, no hay autoridad inherente, es decir, yo tengo la autoridad porque soy yo. No, la autoridad es representativa, hay alguien que me la confirió, hay alguien que me la delegó. Yo simplemente estoy representando a una autoridad superior. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer a las autoridades independientemente donde estemos, porque han sido puestas por Dios, nos guste o no nos guste, y Dios va a quitar esa autoridad que no representa su nombre, Él va a vindicar su nombre sobre la vida de esa persona que no está ejerciendo una correcta autoridad. Pero nosotros tenemos que cumplir con la sujeción y el respeto y la honra también, dice la palabra. Está atada por prejuicios y tradiciones. ¿Sabes cuánta gente está atada por prejuicios y tradiciones? Es decir, se acostumbra, se achancha. Alguien me dijo una vez, pastor, a mí me cuesta adaptarme porque yo vengo de otra iglesia. Yo también vengo de otra iglesia. A los 24 años acepté a Cristo y te puedo asegurar que era diametralmente opuesta a la costumbre que antes tenía. Pero yo no puedo estar pensando lo que hice antes. Yo tengo que estar adaptándome y entrando en consonancia con esta iglesia y buscando tener el ADN de esta iglesia. Y si amo a esta iglesia, tengo que identificarme con esta iglesia y disfrutar la comunión de esta iglesia porque esta es mi familia. Pero no estar pensando en otro lado y en otra familia porque eso ya sería traición. Eso ya sería infidelidad. Me hace acordar cuando era chiquito que siempre me gustaba la comida de los vecinos. Me invitaban los vecinos a comer con mis amigos y siempre venía diciendo, me hizo una comida rica y mi mamá se ponía re mal. Porque, ¿qué? ¿No te gusta mi guiso de...? Bueno, ya estoy hablando de hambre. Como decía Jacob, voy a tener que apurar porque me espera un gran asado. Y sin embargo le esperaban unas tremendas milanesas. Cuarta actitud, David fue decidido y valiente, fue desinhibida y resultado la gloria. Y es así como tenemos que ser nosotros en la casa de Dios. Dice el texto bíblico aquí, versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Dice el versículo 20,
Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Veamos las características de David. Todo lo que hacía era para honrar a Dios. Todo lo que hacía era para honrar a Dios. La pregunta es, ¿todo lo que hacemos nosotros para honrar a quién es? Sea para honrar a Dios también. Todo lo que hagamos de corazón, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, sea para honrar a Dios. David todo lo que hacía era pensando en Dios. Y yo me pregunto si lo que haces vos a diario lo haces pensando en honrar a Dios. Te puedo asegurar que muchas cosas van a cambiar indudablemente y dramáticamente para bien si realmente hacemos las cosas para honrar a Dios. Segundo, David era libre para adorar a Dios con todo su ser. Ahora vos lo adorás solamente con tu boca, con tus manos o con tu corazón y con todo tu ser. David parecía un loco desaforado, pero con júbilo desbordante por la alegría que sentía de servir a Dios y de reconocerlo y de llevar el arca a la ciudad que él reinaba. Yo te invito a que consideres esta actitud para ser libre de adorar a Dios como realmente lo sientas y no estés esclavo pensando en el qué dirán. Miren, hay quienes me dicen aquí, y no tengo más que decir que a veces es por complejos, por ataduras o por distintas razones que tienen que ver con que el maligno nos condiciona y no pueden alabar a Dios en espíritu y en verdad con absoluta libertad como Dios quiere que lo hagamos. David ni siquiera estaba pensando en el que estaba a su lado. David se olvidaba del mundo para celebrar la presencia de Dios, porque estaba cara a cara con Dios y disfrutaba de adorarlo en espíritu y en verdad. Y por último se humilló delante de Dios y fue exaltado. David fue exaltado porque se humilló delante de Dios. Estas 4 actitudes que nos muestran a 4 personas diferentes. Usa fue una persona que acostumbraba a estar en la iglesia desde chiquito, pero no tenía una relación personal con Dios. Se acostumbró simplemente a la vida religiosa, pero no disfrutaba diariamente la novedad de vida por causa del Evangelio. Y vale la pena arriesgarse para servir a Dios. Entregate a servir a Dios y decir: Señor, heme aquí, yo quiero ser usado de una manera totalmente diferente para tu gloria. Mical demuestra aquí una actitud totalmente inmadura, irreverente, insolente, desobediente, insubordinada, enfrentándose a la autoridad que era su esposo y también criticando y murmurando a las autoridades. Nunca le fue bien a quienes hacen tal cosa. Y por supuesto David es el ejemplo precioso. Hasta hoy en Jerusalén hay un gran hotel que celebra su nombre y se habla en Israel como si estuviese reinando hoy mismo David por la majestuosidad de su ministerio. Dios puede hacer algo maravilloso con tu vida si te animas a crear iglesia. Estamos en una etapa muy específica de nuestra historia y no sé por qué me vino orando un nombre para esta celebración de aniversario: expansión. Me vino esa palabra, expansión, y es como que estamos llegando a ese nivel de empezar a expandirnos y Dios va a levantar de aquí a muchos obreros, hombres y mujeres consagrados a Dios que van a servirle a Dios de una manera absolutamente humilde y entregada. ¿Cuántos lo creen? Ponete de pie, iglesia, por favor. Dios está llamando a su pueblo. Hay matrimonios preciosos aquí. Hay obreros preciosos, jóvenes maravillosos que van a entregar su vida para servir a Dios y no esperar que su vida se marchite con el paso del tiempo para dedicarle a Dios su cansancio o su enfermedad o su achaque. Dios quiere levantar tu vida para que seas un instrumento para su gloria. Cierra tus ojos, por favor. Dios está llamando en esta noche. Dios está tocando corazones. Dios quiere que hoy definas tu vida futura. Hoy estás en el momento de tomar esta decisión. Estás aquí no por casualidad, Dios te trajo. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito maravilloso.
si te animas a creer y correr el riesgo de creer en Él, Dios va a añadir a tu vida todo lo que te haga falta y vas a ver que te va a sobreabundar muchísimo más de lo que te imaginas y crees necesitar. Dios está aquí en medio de su pueblo y su pueblo hoy lo adora en espíritu y en verdad, lo reconoce y celebra su presencia. Por eso, si estás tomando una decisión esta noche, yo te invito a que, si has tomado esa decisión definitiva hoy definitiva, pasa al frente, por favor, consagrándote. Pasa al frente, por favor. Vení rápidamente, pasa. Yo sé que Dios está llamando a muchos.